El tema de esta predicación le hemos colocado como título una gran misión. Una gran misión. Hemos leído un pasaje que registra el Evangelio de Lucas, que tiene un mensaje a simple vista quizás misionero, porque habla de que Jesús envió a sus discípulos. Previamente los había mandado a 12, pero en esta ocasión manda a 70. Y esa tarea que Dios les encomendó a ellos en ese momento se convierte para usted y para mí, los que hemos el día de hoy o en el tiempo presente entregado nuestra vida a Cristo, viene a nosotros como una tarea de toda una vida. Desde que venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Cristo, la tarea de ir y predicar la palabra se convierte en una manera de vivir del cristiano. Dice el versículo 1: después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Previamente, la semana pasada Dios nos habló de esos 3 hombres que algunos de ellos decían seguir a Jesús, a otro Jesús le dijo que lo siguiera. Después de ese momento, dice Lucas, designó el Señor también a otros 70. ¿Cuántos? A 70. Y yo me hacía una pregunta: ¿por qué no fueron 50? ¿O 40? ¿O 90? ¿O 100? ¿Por qué no fueron más? ¿Por qué no fueron menos? Y todo esto, hermanos, nos habla de que nada es escrito al azar. Todo tiene un propósito en Dios. En el tiempo que se escribe este pasaje, en aquel tiempo, en el mundo que se conocía, solamente habían 70 naciones. O eso era lo que conocían las personas de aquel momento. Habían más, pero el mundo se conocía a través de 70 naciones. ¿Qué significa entonces? Que Dios estaba interesado que todo el mundo conociera el mensaje del Evangelio. Esa verdad sigue siendo vigente en el tiempo presente. Dios está interesado que todo el mundo conozca del Evangelio de Jesús. Que todas las personas tengan la oportunidad de escuchar el mensaje que cambia, que transforma. Pero con el paso de los años, la iglesia del Señor se ha acomodado. A tal grado de que hoy es más cómodo asistir a la iglesia, llenarse de la palabra, alabar a Dios, que compartir a los demás de Cristo. El mundo en el cual vivimos sigue necesitando del mensaje de Cristo. Y Jesús dice que envió a 70 porque estaba interesado en que su palabra fuera predicada en todo el mundo. Llegó a nosotros aquí en México. Fuimos alcanzados por el poder del Evangelio y su palabra. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde habían de ir. Jesús, mejor dicho, los comisionó para que fueran ellos y llevaran la palabra. No lo busque, pero Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. Es decir, el Evangelio está dispuesto tanto para los judíos como para los no judíos. Usted y yo no somos judíos y el Evangelio fue dispuesto para nosotros. Vamos a ver el día de hoy, en el versículo 2, 2 aspectos importantes que encontramos en este versículo. Y vamos a ver la condición del mundo. El mundo en el cual vivían en aquel entonces Jesús y los discípulos tenía ciertas condiciones. En el siglo XXI, en el tiempo en el cual vivimos, también el mundo está viviendo ciertas circunstancias. Dice el versículo 2, ponga su vista ahí: y les decía, la mies a la verdad, ¿qué, hermanos? Es mucha. La palabra mies que encontramos ahí hace referencia a la cosecha del trigo. La palabra mies hace referencia a que después de que se sembró el trigo, llega un punto que está listo para ser cosechado. Si no se cosecha en el momento que está listo, que la mies está dispuesta,
ese trigo se puede echar a perder y ya no servir. Tenemos que conocer el mundo en el cual vivimos. Y hoy, hermanos, la mies es mucha. La necesidad de Cristo en el mundo es mucha. ¿Cuántas veces nos estremecen las noticias de ver de personas que se suicidan, de familias que se fracturan, que se rompen, de hombres que matan, que roban, la pobreza, la corrupción, cuadros desgarradores? Y hay tanta necesidad de Dios en el mundo en el cual vivimos. Tenemos que entender que es un mundo necesitado de Dios. Esa es la condición del mundo. Esa fue la condición del mundo cuando se escribió este versículo, y es la condición del mundo de hoy. Un mundo desquebrajado, un mundo sumergido en el pecado, una sociedad, un hombre, una mujer que vive sin fe y sin esperanza. La mies a la verdad, ¿qué, hermanos? Es mucha. Hay una verdad ahí, hay una verdad profunda. Jesús les dice a sus discípulos que la mies es demasiada. Hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente que está muriendo todos los días. Y yo le hago una pregunta, mejor dicho, Dios nos pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú le compartiste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien a que viniera al servicio y decirle: tu problema tiene esperanza en Cristo Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón fue quebrantado al saber una necesidad de un vecino, de un hermano, y estuviste orando, intercediendo por esa persona a tal grado de decirle: te invito a mi iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sabe qué ha sucedido últimamente, hermanos? Despertamos el día de culto, nos preparamos, nos alistamos y nos venimos al culto, y no pensamos en nadie más que nosotros. Y eso es triste, porque usted tiene algo, usted recibió algo de parte de Dios que muchos necesitan, y nos hemos vuelto egoístas, nos hemos vuelto conformistas, porque es más cómodo. Pero hoy Dios nos recuerda que la mies a la verdad es mucha. Esa es la verdad del mundo. Hay una necesidad, el mundo está mal, el mundo necesita de Dios. Y luego encontramos otra verdad. El versículo 2 continúa diciendo: mas los obreros, ¿qué? Y si pudiéramos agregarle algo ahí, también flojos, perezosos. Hay mucha necesidad y hay muy pocos hombres y mujeres que están dispuestos a hacer la obra. Aquí donde estamos, con lo que hacemos cada día de culto, si todos aportáramos e hiciéramos y sumáramos un poco a todo lo que hacemos los domingos, sería más fácil hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Si todos pusiéramos un grano de arena los domingos que nos reunimos para instalar lo que tiene que instalar, para hacer lo que tenemos que hacer, sería más fácil. ¿Sí o no? Pero cuando el pastor pregunta, ¿cuántos voluntariamente lo hacen? ¿Sabe cuántos? Pocos. Muy pocos. Y sabe que cuando eso sucede, la carga se hace más pesada. Porque los que estamos haciendo algo para la obra de Dios, pues no tenemos muchas manos, solo tenemos dos. Quisiéramos hacer más, pero no nos alcanza. Los obreros son pocos. Los hombres y mujeres que tienen pasión y amor por la obra de Dios son pocos. Y Dios invita a la iglesia Elohim para que seamos más que pocos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que no seamos pocos, sino que seamos la mayoría, si no es que todos, los que participemos y sumemos. ¿Sabe qué se requiere para la obra de Dios que se haga de una manera ordenada y bien? ¿Sabe qué se requiere? Voluntad. ¿Qué se requiere? Voluntad.
Porque todos podemos hacer algo para la obra de Dios. No porque Dios ocupe de nosotros, sino que somos bendecidos al ser instrumentos de Dios. Voluntad. Decir, voy a sacrificar tiempo, esfuerzo. Y yo le hablo del tema de lo que hacemos en la reunión, pero puede ser la predicación. Pastor, me gustaría apoyarlo para predicar. Aquí está mi vida. Yo no sé, pero ayúdeme. Ore por mí. La música. Hermano Jesús, aquí estoy. Quizás no tengo el talento, el don, pero tengo toda la disposición, el deseo de servir en la obra y de que Dios sea exaltado. ¿Qué se requiere? ¿Qué, hermanos? Voluntad. Tenemos el regalo más grande que el hombre puede recibir, y es el evangelio poderoso de Cristo Jesús. Hay mucha necesidad, pero los obreros, ¿qué, hermanos? Son pocos. Y a veces, como seres humanos, hacemos de manera natural lo que está a nuestro alcance. Y regularmente, ¿qué hacemos? Pedimos, ¿cierto? Cuando vemos que hay una necesidad, lo que hacemos regularmente es: hermano, ¿me puede apoyar en esto? Hermano, ¿puede hacer esto y lo otro? Pero Jesús nos enseña un principio. Como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Cuando vemos que a nadie le interesa las cosas de Dios, cuando vemos que cada vez somos menos los que estamos sirviendo, cuando nos damos cuenta que cada vez somos menos los que se apasionan por las cosas de Dios. A mí me pasa, como pastor, a veces quisiera ir y poderme meter en su mente, en su cerebro de usted, y hacerle entender la bendición que ocurre cuando usted decide servir a un Dios vivo. Y de la bendición que nos perdemos cuando nos volvemos pocos y flojos o perezosos. Jesús nos enseña en el texto 2, ponga su vista al final, la última frase. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que los obreros son pocos? Me ayuda a leer, dice: rogad al Señor de la mies. ¿Qué tenemos que hacer? Rogad. Tenemos que orar. Tenemos que pedirle: Señor, despierta a ese hermano que se ha dormido. Despierta a esa hermana, a ese varón, a esa hermana, a esos jóvenes. Despiértalos de su comodidad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si nosotros buscamos y pedimos, nos equivocamos. Es mejor que sea Dios el que ponga el querer como el hacer por su buena voluntad, y el hombre estará aquí dispuesto para servir a Dios y no al hombre. Amén. Amén. Es que es así. Señor, yo te pido, yo arrodillo mi vida, te pido porque estoy viendo la necesidad en tu iglesia. Es pedir, es rogar. Mire lo que dice Filipenses 4, 16, 19. Filipenses 4, 16. Nosotros estamos viendo que hay necesidad de obreros que vayan a los campos, que sirvan en la iglesia, en la predicación, en la enseñanza, en la alabanza. Y no tenemos que implementar ningún mecanismo ni estrategias humanas. Dios nos dice que hay que pedirle al Señor, hay que rogarle a Dios. Dice Filipenses 4:16: pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que Pablo está hablando aquí, que él tuvo una gran necesidad, y Dios movió hombres y mujeres en Tesalónica, incluyendo a Epafrodito, para que su siervo recibiera lo que él necesitaba. ¿Sabe que cuando oramos nosotros, Dios mueve los corazones? Y aquellos que están dormidos, indiferentes en este momento, Dios los puede levantar y puede poner en ellos necesidad de servir en la obra de Dios. Esa tarea que les encargó por unos días a los 70 que fueran de 2 en 2, se convierte para usted y para mí como un estilo de vida. Todos los días
mientras Dios te tenga en la iglesia sirviendo y haciendo, tienes que pedirle que Dios levante obreros dispuestos, hombres y mujeres para el servicio de la obra. Mateo capítulo 24, versículo 37. Mateo 24, 37. Aquí el contexto es la segunda venida de Cristo. Jesús habla de ese momento importante y vital en su segunda venida y le escribe estas palabras de los últimos tiempos. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y luego Jesús menciona ciertas metáforas. Versículo 40. Ponga su vista ahí. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado. ¿Me ayuda a leer? Y el otro será dejado. ¿Por qué? La pregunta ¿por qué Jesús dice que estarán dos? Uno se irá y otro se quedará. ¿Sabe por qué? Porque de los dos solamente uno está interesado en Dios, en las cosas de Dios, y el otro no. Qué hermoso es cuando la familia en conjunto se suma para servir a Dios. Pero qué triste es cuando uno o dos de la familia se van rezagando. ¿Sabe quién sufre? El padre de familia y la madre, porque quisiera que los dos estuvieran ahí. Pero Jesús advierte y dice que en los últimos tiempos estarán dos así. Versículo 42, el 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Otra vez, ¿por qué sucede eso? Porque no todos tendrán la disposición. Velad, dice el 42, pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros, usted y yo, ¿me ayuda a leer? ¿Estad qué, hermanos? Preparados. Estoy en Mateo 24, versículo 43. El 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que, ¿qué, hermanos? Que no sabéis. No sabemos cuándo va a venir Cristo o cuándo vamos a morir y partir de esta tierra, pero tenemos que velar y orar. Pero mire lo que dice el 46, ponga su vista ahí. Bienaventurado, dichoso, feliz, aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle, ¿qué, hermanos? ¿Haciendo qué? Sirviendo a Dios, ocupado en las cosas de Dios. Hay una felicidad, dice Jesús, en aquellos que cuando venga Cristo o los llame a su presencia, los encuentre haciendo su voluntad. Ese es el mensaje que Dios quiere depositar hoy en la iglesia, hermanos. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Quizás en tu familia cercana o lejana conoces de casos, de situaciones, de personas que necesitan a Cristo en sus vidas desesperadamente. Y te has vuelto indiferente y no te interesa. Y es mejor cerrar la puerta y la ventana cuando nos tocaría orar y rogar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Volvamos a Lucas capítulo 10. La mies es mucha, los obreros pocos, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Rogar a quién? Al Señor. Ahora, después de eso, Jesús les da instrucciones a sus discípulos que tienen una profunda enseñanza. Todos los cristianos, hijos de Dios, somos comisionados a compartir el Evangelio. Recibimos de gracia, damos de gracia. No nos quedamos con nada. Solo somos puentes que transmiten la bendición del Señor. Y les dice en el texto 3: Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Leamos otra vez más. Yo os envío como corderos
en medio de lobos. Fíjese que no dice ovejas. Un cordero es un animal más pequeño que la oveja, ¿cierto? Si la oveja es indefensa, el cordero más. Si la oveja a veces por ahí tiende a defenderse por su naturaleza cuando está atacada, el cordero pues no, porque es más pequeño y más indefenso. Imagínese esta escena. Jesús los comparó a los discípulos y nos compara como corderos en medio de lobos. ¿Qué puede hacer un cordero frente a un lobo? Naturalmente, ¿qué oportunidad tiene de subsistir? ¿Sabe qué? Ninguna. Sería una pelea encarnizada donde el lobo destrozaría al cordero, porque es fácil. Pero Jesús le dijo a sus discípulos: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Sabe qué quería Jesús enseñarles a ellos y hoy recordarnos a nosotros? Que necesitamos y dependemos de Dios para vivir en este mundo. Dependencia total de Dios. Para que ellos pudieran subsistir y poder vivir, necesitaban depender de Dios. Hoy nosotros necesitamos recordar que para poder llevar a cabo la tarea de compartir el Evangelio de Cristo, necesitamos depender de Dios y no de nuestras capacidades, y no de nuestras fuerzas, y no de que voy a hacer, voy a tratar. No, Señor, necesito de ti para hacer la obra. Si tú no vas conmigo, como dijo Moisés, mejor no voy, Señor. Necesito de ti. Iglesia de Dios, necesitamos de Cristo, depender de Cristo en todo momento de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hemos visto personas que salieron de casa a trabajar, a la escuela, y tristemente o desafortunadamente fueron interceptados, les robaron, los mataron, los secuestraron? Salimos indefensos cuando nos levantamos en la casa. Tenemos que aprender que cuando nos levantamos o nuestros hijos salen de casa o sale nuestro esposo o la esposa, tenemos que encomendarnos a Dios. Amén. La pregunta es: ¿lo hacemos? ¿Sí lo hace de verdad? Es de esas personas que cuando se despierta y abre los ojos, lo primero que hace es: Señor, gracias, te encomiendo, guarda a mi hijo, guarda a mi hija, guárdame a mí. Van a ir al trabajo y quizás hay peligro, porque hay peligro. ¿Sabe que a veces lamentablemente vivimos el aquí y el ahora tan acelerado que ni nos acordamos de encomendar nuestra vida a Dios, ni mucho menos nuestra familia? Jesús dijo: yo los envío como ovejas entre lobos, como corderos. Irán indefensos, pero recuerden que para que puedan mantenerse con vida necesitan de mí, del protector de protectores, el Dios Todopoderoso.